habías quedado pendiente del bloque anterior. Sí, bueno, sin duda que estamos todos dolidos, impactados por las características de este caso que ustedes ya mencionaron antes de la pausa, pero creo que no está tan desvinculado del fenómeno que venimos viviendo ya desde hace tiempo, y no quiero hablar de la era Bonomi, ni esta era puntual, ni de un tema que tenga que ver con las cifras exactas, sino con el valor de la vida. Creo que eso está atravesando todos los fenómenos, más allá de las características desde el punto de vista de la psicología forense que nuestro invitado puede discriminar y detallar. Yo creo que cuando hablamos de un chiquilín de 15 años con muerte cerebral en el último mes, cuando hablamos de, no sé, la lucha entre bandas que deja 2 mujeres fallecidas, cuando hablamos de hoy, Pinamar Norte, un joven de 29 años que apareció con un balazo en la espalda y bueno, y lo encontró una vecina y después no sabemos bien qué pasa. Tiene de fondo un desprecio por la vida que es un fenómeno social que nos está afectando y al que yo creo que nos estamos acostumbrando. De vez en cuando nos pega un sacudón, como en este caso, nos cachetea a todos, nos interpela, porque decís, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo pudimos haberlo evitado? Y las señales a veces no son tan claras como pueden ser en los otros casos, donde hablamos de personas que tal vez están bueno, más en riesgo, como decía nuestro invitado. Pero creo que en el fondo estamos hablando de lo mismo. Y cuando vos mirás y no te preocupás tanto por lo que está pasando en torno a los ajustes de cuenta, en torno a los jóvenes que mueren, y abajo rapidito decimos tenía antecedentes penales, y entonces como que respiramos, ¿no? Bueno, no nos va a pasar. En el fondo, después nos termina pasando que todos estamos en esa ruleta o en esa espiral de violencia, y no podemos pensar que pueda ser de otra manera, cuando en el barrio de al lado el valor de la vida es cero, es una deuda por droga o es tal cosa. Y bueno, capaz que después se transforma en menos que un auto usado que se vende por internet. Entonces me parece que tiene mucho que ver un fenómeno con el otro. Yo no los vería como algo tan separado, sino como lo que nos está pasando como sociedad, y estamos muy adormecidos respecto al fenómeno ajustes de cuentas, valor de la vida. ¿Cuántos jóvenes estamos perdiendo en medio de esa lógica? Y no nos conmovemos tanto. Y está muy bien que yo creo que en este caso, está bien, la sociedad toda mire con indignación, a todos nos pasó lo mismo, todos realmente compartimos el dolor de esa familia, pero son muchos los jóvenes, los adolescentes que estamos perdiendo a manos de la delincuencia. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, me permite dos puntualizaciones. Primero, totalmente coincido con la intervención de usted, de Alfredo. De la no politización, ponerle lupa mucho rato al tema. Está bien, pero me refería al otro punto de la intervención suya, la politización de esto, ¿no? De cualquier acto criminal. La politización realmente nos lleva a un extremo de la falta de ética que realmente genera violencia. Claro. ¿Ah? Sea de un lado o sea del otro. Pero lo que genera sí ciertamente como denominador común es la violencia. Si yo parcializo esto, si yo digo antes estábamos mejor, ahora estamos peor o viceversa, estamos generando justamente un caldo de cultivo para fragmentar una sociedad, un cuerpo social y dos bandos que se enfrenten. Y en cuanto a lo otro, coincido con usted totalmente. El único matiz que tengo es que, a ver, el ser humano cuanto menos puede simbolizar en base a educación intrafamiliar, extrafamiliar, educación no formal, en el barrio, en los contextos, en los vínculos. Cuanto menos puede simbolizar, más actúa. Si yo no puedo simbolizar, no puedo esgrimir más de 40, estoy hablando de hechos concretos, más de 40 palabras, cuando el denominador común de una persona utiliza 400, yo tengo un resto allí que no simbolizo. Y entre ellos puede ser el valor de la vida, de hecho lo es. ¿Qué significa matar al otro? ¿Qué significa el valor vida para alguien que no simboliza? Y poco más que perder un vaso o una taza de café. Es muy crudo lo que digo, pero es así, avalado científicamente. Cuanto menos simbolizo, y esto va de la mano de la educación... Sí, pero hay mucha gente educada que cuando ve que el crimen es entre dos que tienen antecedentes penales, no le da la misma dimensión al problema. Y tiene más de 40 palabras y tiene a veces pero esto universitario. Está bien. Pero digo, ¿qué es lo natural? ¿Que te afecte más, que te impacte más una víctima blanca
Pero yo no estoy O hablando... una víctima provocadora. No estoy hablando del impacto, estoy hablando de la preocupación. Bueno, llamalo como quieras. No es lo mismo. Indudablemente que el impacto de este caso nos tiene a todos muy pendientes de la resolución, de lo que pase, de las preguntas que nos hacemos. Estoy hablando de la preocupación como sociedad. Si lo otro no te preocupa, más tarde o más temprano, hasta por una cuestión de egoísmo, puede generarte el impacto de que mañana el que esté en esa situación sea tu hijo, tu vecino, tu sobrino. A eso me refiero. Bien, entendido. Y eso cualquier persona que creo que tenga determinado entendimiento de la realidad está en condiciones de comprenderlo. Claro, hay dos partes ahí, ¿no? Una, que es lo que señalaba usted, Victoria, cuando la víctima es más cercana o la decodificamos como más cercana, más impacto nos causa. Exacto, eso es el impacto. Lo cual no significa que sea legítimo, pero es algo que se da. Cuanto más parecido o más lejano a mí, voy a reaccionar en forma diferente, por un estímulo, por la discriminación de los estímulos. Esa es una parte. La otra parte, hay una situación cuantitativa y cualitativa que la población reclusa en nuestro país, que podemos discutir por qué, pero la población reclusa en nuestro país, el denominador común no tiene 400 vocablos. Y a eso es a lo que yo voy. Es a tratar de incidir en el pre, porque nosotros lo que estamos hablando hoy acá es del último eslabón de la cadena, el delito. Pero antes tenía que haber, o debe haber, políticas de Estado educacionales, pero que apunten fuertemente no solo a valores académicos, sino valores éticos, Bueno, morales. lo que pasa es que ahí ya tenés que... Estamos hablando de ir mucho más atrás, obviamente, y es romper con códigos que culturalmente se han ido afianzando, donde la violencia está muy naturalizada y hasta parece una cocarda. Estamos hablando de un núcleo duro, obviamente, ¿no? Parece no, lo es. Es una cocarda, sí, está bien. Sin lugar a Romper dudas. eso requiere... Lo que pasa que va a requerir, ya lo sabemos hace rato, ¿no? Bastante tiempo. Y... lo requiere políticas de Estado, sí, ¿no? Claro. Porque si nosotros cortamos, y esto dicho totalmente en forma neutra, si nosotros cortamos cada 5 años una política educacional, laboral, criminológica, penitenciaria, la cortamos cada 5 años y le damos un giro de 50, 90 grados o más, vamos a estar siempre remando en dulce de leche. Y lo que se señalaba que también impacta políticamente, dicho esto neutramente, nuevamente lo señalo, es que los trabajos a mediano y largo plazo en el Uruguay no son muy fácilmente abordables, ¿no? Porque si yo empiezo algo, quiero que termine y que la cocarda sea para mí, no para eventualmente un otro. Y mientras sigamos teniendo esa visión microscópica de la situación, yo creo que no vamos a tener un cambio significativo, que es difícil. ¿Eso implica que los abordajes en seguridad tal vez no cambiaron tanto? Mire, yo creo que el abordaje en seguridad cambió desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Pero ¿qué pasa? Cambia. Y pongámosle que da un rédito positivo. Después viene otro y lo vuelve a cambiar. ¿Volvemos un paso atrás o vamos en otra dirección? Lograr que sea política nacional, política de Estado. Política de Estado, claro. La política penitenciaria. Todos nos rasgamos las vestiduras con la política penitenciaria. Está bien. Es legítimo la preocupación por lo que usted dice. Acá no hay pena de muerte, no hay cadena perpetua. En algún momento yo lo voy a tener cruzándose con alguno de mis hijos, de mis nietas. ¿En qué lo convertiste mientras estaba recluido? Claro. Ahora, si yo avanzo un paso, retrocedo uno y avanzo 2 para el otro lado, aunque sea positivo el cambio, pero después viene otro que da 1 para atrás, es muy difícil. Muy difícil. Y en ese sentido, y no quiero politizar el asunto, pero no podemos dejar de tener presente que tenemos un referéndum por la LUC en la nuca y donde justamente esos cambios en cuanto a políticas criminales o delictivas públicas están atravesados por algunos de estos artículos que se quieren derogar. Tengo un mensaje aquí, por ejemplo, háganle saber a la gente que sin la LUC estos criminales, asesinos, violadores, secuestradores, etcétera, recibirían la mitad de pena y además libertades transitorias. Además que si el asesino tuviera menos de 18, se le borraría de los antecedentes. Y después también tenemos a las que querían penas más duras para los femicidios, pero andan firmando para que se les dé la mitad. Es una ensalada eso. Hizo una ensalada, Y pero sin duda también
reproduce un montón de contradicciones que vivimos y que sentimos y que nos pasan, ¿o no? Sí, pero a ver, la modificación de la LUC es un agravante al delito de homicidio que levanta un poquito más la pena de lo que antes existía. Anteriormente la máxima creo que eran 24, ahora levanta 30. Pero quitó libertades transitorias, quitó otras cosas. Quitó la posibilidad de la salida de la libertad anticipada. Y eso es lo que te está diciendo esa persona. Pero lo que pasa es que ahí se Para los que no. quieren Pero a derogar ver. la LUC, sepan que... Pero no es la mitad de la pena. Una cosa, a ver, porque yo estoy a favor de En la el caso de LUC, homicidio. ¿está bien? Y siempre lo he dicho. Ahora, no se puede decir una cosa por otra con esto que yo lo escuché. Yo no quería ni hablarlo esto, ¿no? Porque no es del tema, pero digo, ya que lo tocas. El tema famoso ese televidente, Marcelo. por eso, el tema ese de la libertad anticipada, no es que si se deroga la LUC se van a abrir las puertas de las cárceles y van a salir con libertad anticipada. Eso no es así, porque vos tenés el derecho a solicitarla. Pero de ahí que te la den, hay un abismo. Porque yo he trabajado en el código anterior, en este código, con LUC, sin LUC y todo lo demás, y para lograr una libertad anticipada era ganarle a Brasil en el Maracaná. Entonces, no es así. Bueno, pero tampoco podés... No es así. No es así. No te da el derecho a pedirla para determinados delitos. Sí. O sea que no tengo derecho a solicitarla. Pero si así no fuere, y yo tuviese el derecho a solicitarla, Suspensión condicional de proceso es muy tampoco. difícil que me la den. Y la suspensión condicional de la pena se da para determinado tipo de delitos y no para todos. Vos tenés derecho a solicitarlo, pero de ahí a que cueste pero acá están hablando justamente de esos casos. Pero de ahí a que cueste no, pero se mezcla. Porque de ahí a que yo tengo derecho a pedir esos beneficios. Pero de ahí a que me lo den hay un abismo. Lo que quieras, pero si ya te están denegados por ley, está bien, acortaste. pero no, lo que quiero decir es que el televidente está diciendo, no está errando en la información. No está errando, pero no está errando en lo que está diciendo. El foco no es ese. Porque vos te estás diciendo que hay un beneficio que podés solicitar que ahora no lo podés solicitar. Pero si ese beneficio lo pudiese solicitar igual... Lo que quieras, pero ahora no te lo están extremadamente difícil que te lo den. Extremadamente difícil que te lo den para determinados tipos de casos. Por ejemplo, que estamos discutiendo hoy, en caso de que se pruebe que la gente que está indagada lo que quieras, son los pero culpables. sin la LUC, por lo que entiendo acá, sin la LUC no tenés esta chance. persona, si es realmente el matador del joven, no tenés chance. No tiene chance. Y te dan algún año más. Sí podría pedirlo. Y andás a ver qué juez te toca que te lo podría llegar a dar. Y con la LUC te dan algún año más también. Fernando, perdón. No, obviamente yo no voy a entrar a discutir esas cosas y me parece que acá, por lo menos en el tema de hoy y con el psicólogo forense, el tema de la LUC no lo vamos a discutir porque yo por eso quería centrarme de vuelta en otro de los motivos de la convocatoria, digamos que era hablar un poco de la rehabilitación, que me parece, y tomar algo de lo que dijo Verónica también de la parte aunque sea uno por egoísta, tratar de que estas cosas... Ahora, yo parto de la base que la violencia no va a desaparecer, obviamente no va a desaparecer, obviamente. Entonces hay que tratar de trabajar con los violentos en la fase de recuperación, digamos, después que cumplan las penas y después que todo lo que corresponda. Pero también digo que hoy hablaban del impacto que tiene una muerte u otra muerte en la gente. Usted como psicólogo debe valorarlo. Obviamente que el impacto, yo creo que es un eufemismo llamar el impacto que tiene en la gente. Yo creo que para mí por lo menos, no todas las vidas valen lo mismo. A mí cuando se dice que es lo políticamente correcto, es decir, no todas las vidas valen lo mismo. No todas las vidas valen. Para mí no valen todas las vidas lo mismo. Para mí una persona que tiene 20 antecedentes, 2 asesinatos y le dio cocaína a los menores y qué sé yo, no vale lo mismo que la de este joven de 18 años que estudió 3 años en la UTU, que se formó, que quería seguir una carrera en el tema de los autos y que quería vender su auto seguramente para comprar otro mejor y seguir evolucionando. No vale lo mismo, no vale lo mismo. Yo matador, digamos, no lo quiero llevar al caso concreto, pero porque seguramente por las cuestiones de investigación no puede entrar, pero matador es un chico de 20 años que aparentemente no tiene antecedentes. Yo creo que no tiene antecedentes. ¿Cómo hacemos para trabajar con ese chico de 20 años? Y eventualmente, que hoy obviamente está imputado, no sé si será culpable o no, pero en el caso de que lo fuera, un joven de 20 años X, ¿cómo se trabaja con un joven que no tiene antecedentes, que algo en algún momento le salió mal o se le pasó por la cabeza o tuvo un momento de descontrol o qué sé yo? ¿Y cómo se trabaja con ese chico?
Pues ese chico va a ir a la cárcel de adultos. Y la cárcel de adultos todos sabemos lo que es. Y cómo están las cárceles, hacinadas, no educan a nadie, no forman a nadie, no reforman a nadie. ¿Qué hacemos? Porque ese muchacho de 20 años va a salir dentro de X años, con look, sin look, más años, menos años, va a salir, saldrá a los 50 o a los 40 o a los 35. ¿Y cómo va a salir de ahí adentro? Y ahí está lo que recojo lo de Verónica, por lo menos por egoísmo, porque ese señor va a ser mucho peor de lo que entró y seguramente dentro de 30 años, capaz que yo no estoy, pero mis hijos van a estar y mis nietos van a estar. Y ese señor va a ser un delincuente. Y entonces, esa delincuencia que nunca vamos a terminar de eliminar, lo único que hacemos es reproducirla. Una cosa que quiero aclarar, porque también hay gente que está escribiendo que yo, bueno, comparé las muertes, igualé las muertes y yo no voy a entrar a igualar las muertes, no es mi rol aquí. Yo estoy hablando del fenómeno de la violencia. No lo dije por ti. No, pero por las dudas, porque lo digo en general se generó esa duda, ¿no? Mucha gente dice todas las muertes valen lo mismo. Yo no, me parece que no es mi rol evaluar el porcentaje que vale una vida o la otra. Para las familias, esas vidas son muy importantes. Para la nación, para Uruguay, las vidas de nuestros jóvenes son muy importantes. Yo me refería al fenómeno de la violencia. ¿Cómo pensás que si en el barrio de al lado los jóvenes se están matando entre sí, no te va a salpicar esa violencia en algún momento? Pasen por el proceso de rehabilitación o no pasen por el proceso de rehabilitación. ¿Cómo es que pensamos que más tarde o más temprano no nos va a tocar a nosotros esa violencia que está ahí, que se está generando ahí y que muchas veces la miramos con alivio cuando decimos, bueno, pero en realidad ambos tenían antecedentes? Por eso le preguntaba, con este joven de 20 años o con cualquier otro joven de 20 años sin antecedentes, creo que este muchacho no tiene antecedentes, que comete esto, ¿cómo se trabaja? Psicológicamente, desde la psicología. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué posibilidades hay de rehabilitación? ¿Qué posibilidades de que ese muchacho no sea, dentro de 10 años, mucho peor de lo que soy? Mire, con el sistema penitenciario que tenemos hoy en día, que tampoco a ver, sí es caótico, pero hay un porcentual que realmente tiene alguna condición para posibilitar la rehabilitación. Yo creo que un 20 y pico, 30% de las unidades penitenciarias tienen algún plan de rehabilitación. ¿Cómo se debería trabajar? Bueno, primero haciendo una fuerte intervención psicotécnica, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Ante la misma, y esta es una cuestión de discurso jurídico... ¿Pero es rehabilitable una persona que mató por asfixia, que ahorcó a una persona, es rehabilitable? Acá donde se separa el discurso jurídico del psicojurídico. Para lo jurídico, un homicidio por asfixia es un homicidio. Punto. ¿Está? Sí. Puede tener agravante, puede tener atenuante, es un homicidio. En lo general, lo psicojurídico va a lo particular, y ahí es donde yo enlazo la respuesta que le quiero dar. La motivación subjetiva de cada uno implica la posibilidad de rehabilitación o no. Y pongo un ejemplo muy grotesco. Un psicópata al cual no le importa, biológicamente no le importa y no decodifica al otro como un ser semejante, va a tener menos capacidad o nula, no me tiembla la voz en decirlo, de rehabilitación. Pero no ya, va a tener ya capacidad de rehabilitación. Ya se ha dicho Sí. que hay Sí, yo lo he dicho en varios medios. que no tienen rehabilitación. Y causa casos escozor. perdidos, No solo los psicópatas, hay sociópatas que por el transcurso de vida y por el tiempo de carrera delictiva tampoco tienen rehabilitación. No la tienen. Y la realidad, para poder cambiarla, hay que verla realmente, valga la redundancia, como es. No con eufemismos y no con una visión romántica. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que habría que instaurar cadena perpetua para ese núcleo duro de... Mire, yo no sé si cadena perpetua o cadena perpetua revisable cada tanto tiempo, Bueno, pero lo que sí es cierto... Fue una propuesta, ¿no? Larrañaga. Larrañaga, Pero lo que sí es fue una cierto, propuesta de Larrañaga. Y respondiendo Para este tipo directamente... de delitos, para Bueno, delitos graves. sí, ojo, acá estás hablando de un chiquilín sin antecedentes, con una vida por delante Claro, como yo quiero para una saber posible ese caso, rehabilitación. no del de un psicópata que sabemos que no tiene Está bien. recuperación. Ese caso de un muchacho que eventualmente no es un psicópata, yo no lo sé porque no sé, las pericias dirán por qué pasó, pero en el supuesto caso de que no sea un psicópata... Primero usted tiene que diagnosticar desde el punto de vista psicoforense o psicocriminalístico, por lo que le decía anteriormente. Ante el mismo hecho, ante la misma acción delictiva, la subjetividad que se pone en juego puede ser totalmente diferente. Me asusté y lo maté, lo cual no legitima el acto. No, está claro. ¿Molestó la remera? Sí. O entiendo que valía más el coche que quería robar o la campera que quería robar a la vida de un semejante. Entonces usted tiene que partir de ahí primero. Después de tener claramente
el perfil subjetivo, el núcleo habitacional, las relaciones. Porque hay gente que no tiene antecedentes, pero ha delinquido durante 15, 20 años, ¿no? Y no tienen antecedentes. Sí, sí. O sea, el tener o no tener antecedentes es una variable relativa también. Después de eso, usted va a tener que ver qué unidad penitenciaria es más acorde para la rehabilitación de ese hombre. Y después el postpenitenciario. Si es que realmente podemos hacer algo dentro de la unidad penitenciaria, el postpenitenciario. ¿Qué hago? Alguien cuya vida se cortó y se retoma dentro de 20 años, 15 años, 10 años, lo que fuere, ¿tá? Donde estuvo por fuera de el sistema de vínculos y habilidades sociales. ¿Qué es lo que hago? ¿Le doy la plata del boleto y lo largo? ¿Y a dónde lo largo? Claro. Lo mencionaba Victoria hace un momento. ¿A dónde? ¿A una subcultura criminal donde el antivalor es el valor? Bueno, todas esas variables son las que tenemos que tener en cuenta. Pero sabemos que todo eso falla, por todos lados falla. No, hoy eso se aplica. Gustavo, eso allá en el Centro de Evaluación y Diagnóstico, después que a vos te penan, te mandan para ahí para Punta de Rieles, ahí te hacen esa evaluación y demás, y deciden por el perfil y los antecedentes y demás a qué centro de reclusión te van a mandar. Lo que pasa es que ahí es donde está fallando el tema. No, eso sí, pero después cuando lo largan a la calle, lo Claro, que bueno, decía está. después, todo el Pero si tema. vos lo evalúas mal y lo envías a un centro de reclusión donde en teoría, según el perfil, debería tener posibilidades de rehabilitarse, porque la función es esa, de la evaluación y el diagnóstico que hacen allí es esa, ver cuál es el perfil, a ver si tiene capacidad o no de rehabilitarse, etcétera, etcétera, y le erran y lo mandan para otro lado, ya partimos de la base que de pique no hay chance de rehabilitación, que igual no la hay, Ah. que igual no la hay. No, esa era la pregunta. Yo tengo no un la matiz. hay. Yo tengo un matiz con lo Igual que no la dice hay. Pablo. Un análisis psicocriminalístico no es lo que se aplica hoy en día, si bien la herramienta OASIS, que es la que se aplica, es incorporada desde Chile, creo, si mal no recuerdo, pero yo tengo la posibilidad, por la edad que tengo, por haber trabajado dentro de cárceles, de comparar modelos. Antes usted tenía el CODIT, Centro de Observación, Diagnóstico y Tratamiento, donde había técnicos trabajando, psicólogos, psiquiatras, abogados, procuradores, asistentes sociales o trabajadores sociales. Y usted hacía un seguimiento, observación, diagnóstico y tratamiento. Y trabajaban adentro de las cárceles, técnicos, no operadores penitenciarios. Y cuidado con esto, no estoy desmereciendo la tarea tremendamente importante del operador penitenciario, pero no están funcionando como técnicos. O sea, usted lo capacitan para aplicar el OASIS, pero usted no hace tratamiento. Entonces, de vuelta a lo mismo, usted tiene descolgada a una persona durante 15 años y después la larga. Y la larga y no se sabe a qué y qué continentación tiene posteriormente. Yo soy un ferviente defensor de que los técnicos tienen que trabajar dentro de las unidades penitenciarias y trabajar más allá de que el contexto de la unidad penitenciaria, obviamente que limita mucho la capacidad y efectividad de la intervención técnica. Pero el OASIS no es una intervención técnica sostenida. No, claro, es al principio y después, Claro. suerte. Claro. Y perdón, una puntualización para que quede claro. Los operadores penitenciarios trabajan en una situación igual que los policías. Estamos totalmente- dramática. No, pero estamos dramática totalmente de acuerdo con de eso. estar Totalmente entrevistando de a acuerdo. alguien que está comiendo heces, como si fueran maníes. Estamos totalmente de acuerdo con eso. O policías que están de repente 2 semanas sin ver a la familia. Totalmente de Y acuerdo. cuando están por salir, si hay amenaza de motín, y no le va a venir a decir el policía, no, mire que tengo el cumpleaños de la nena, me voy a ir. No, usted se queda acá. Entonces, es dramática la situación también de todo lo que rodea a la unidad penitenciaria. El trabajar adentro de una cárcel no es solo dramático para los reclusos, sin lugar a duda, sino también para todo lo que está alrededor del sistema penitenciario. Bien, por aquí. Yo primero quiero mandarle un abrazo a Roberto Zanori, que es el tío de Lucas, el joven asesinado, que nos conocemos hace muchos años, y mucha fuerza en este momento a él y a la familia. Y hay una cosa que para mí es inadmisible realmente, y creo que genera violencia y naturaliza la violencia. Y es decir, de que no todas las muertes valen lo mismo. Yo creo que no todas las vidas valen lo mismo. Yo creo que todas las vidas valen lo mismo. Así sean de psicópatas que no son rehabilitables. Yo creo que la vida humana de cualquiera tiene exactamente el mismo valor. Después lo trataré de acuerdo a cada uno, de acuerdo a las circunstancias que haga, lo que sea. Pero decir de que no todas las vidas valen lo mismo, me parece que lo que genera es justamente el desprecio a la vida, genera violencia, genera la justicia por mano propia, genera un montón de cosas que es realmente, filosóficamente y de forma de principio, yo no lo comparto
pero ni un milímetro, nada. Me parece que es un discurso dañino decir eso, y más en este tipo de situaciones. Nada más que eso. Más allá de lo que le parezca a García, porque obviamente está haciendo referencia A ti, por mi supuesto. afirmación de que no todas las vidas Es valen una- lo mismo, sí, sí. más allá Es de lo que diga absolutamente Alfredo García, delirante ese yo tipo de lo reivindico y lo reafirmo. No genera violencia, No justamente. vale lo mismo la vida de un violador que la vida de Lucas. No vale lo mismo. Los nazis Pero- No vale lo mismo. a La ver. vida del violador no vale nada. Pero tenés Nada vale. pero tenés un ejemplo típico, a ver, de la realidad que vivimos todos los días. Acá, en este programa, en la calle, con el vecino, con el amigo. Cuando hay una muerte en el penal de libertad, ahora estamos hablando de la cárcel, ¿no? Entre reclusos. ¿Ah? Una muerte en el penal de libertad. ¿Se le da tanto tratamiento como esta muerte? No. Se menciona que se dio un homicidio en el penal o en el CONCAR. Pero que Sí, te más o acostumbres menos. a algo significa que lo pero justifiques obviamente. y creas No, que no pero importa, porque por se eso, matan porque- entre no, ellos, pero porque el- son le llama- descartables, no seas malo. No, yo no estoy diciendo No eso. hay vidas descartables. Yo no estoy diciendo que hay vida. Ah, no hay yo no vida. estoy diciendo Esto que hay decían vida los descartable. nazis, decían en Sudáfrica lo del apartheid con los negros, todo ese tipo No me de vengas con el comentarios. apartheid, te perdón. estoy hablando de acá. Dejate de Te bromar. estoy hablando de acá. Preguntale a tu No hay amigo. que Dejate ser, de embromar. no hay que Uno, ser- señores, por favor. Preguntale a tu Está amigo hablando Dejate de Pablo bromar. Lucas a ver Sí. qué opina. Eso Andá. es Está hablando absolutamente Casas. generador de violencia. Yo lo que digo, que no tenemos que ser hipócritas, toda la No, sociedad. hipócritas minga. Toda la Hipócritas sociedad. minga. Diciendo Obvio, una cosa que es muy hipócrita y linda. cobarde. ¿tá? Sí, Para la seguro. Y tribuna. a uno, por favor, no se escucha. Diciendo una cosa que es muy linda para la tribuna, No, pero no. la realidad es que nos importa poco. Porque si yo te pregunto a vos o a vos, el último PPL, el último privado de libertad que fue asesinado en una cárcel en Uruguay, nadie me sabe decir el nombre. Nadie. ¿Y? Nadie. Pero es Y parte eso de- significa que vale menos la Pablo. vida de él que la Lo de, que la estoy de diciendo Julián, que le la de damos Lucas mucha Zanoli. menos, que lo que dice Fernando, que le damos mucha menos importancia. Lo queramos reconocer No, no. o no, lamentablemente. Perdón, no a dijo determinado eso. tipo de No muerte. dijo eso. Una cosa es decir, no le damos importancia, Fue más y otra claro. es decir que no vale lo mismo. claro que no eso. es lo mismo. No me interpreten No que es lo estoy acá. mismo, No me querido. interpreten que No, estoy no, no acá. te interpreté Me parece que perfecto. quedó de sobra entendido lo que Interpreté piensa perfecto. cada uno. Y no Y de hace corrección falta que política, redondeen, nada. porque creo que del otro lado la gente pero entendió yo- perfectamente y hay quienes se alinean más con el sentir de Fernando y quienes se alinean más con el sentir de Alfredo. Ya está, y no hay que justificar lo que cada uno piense porque es válido, punto. Tenemos que despedir al invitado. ¿Algo para agregar? Bueno, que obviamente la violencia, como bien dijeron en el panel, es algo constitucional de la sociedad y lo Pensé mejor que iba a que decir, podemos... como bien se vio en el panel, pensé que, También. No, pensé que iba a decir algo. no hay violencia. No me refería a eso, no me refería a eso. Y que tenemos que ver, primero Profundice tener que la ver grieta. la realidad de la manera que es, de una manera técnica y dejar de sobrediagnosticar para empezar a tratar de proponer políticas de Estado de mediano y largo plazo. Y con énfasis, y discúlpenme la reiteración, en la educación. Acá lo que se juega es en la educación, pero realmente, cuando hablamos de educación... Sí, pero es que eso actuar lo sabemos hace pragmáticamente cuánto. en la educación. Pero es que lo sabemos, pero ese dato lo tenemos hace cuánto. No lo estamos entendiendo del todo, No lo- aparentemente. pero no lo estamos entendiendo. Digo, ha estado sobre la mesa desde siempre. Pero a ver, Victoria, cuando a mí me asombra en presidentes anteriores, cuando como una novedad salieron a decir que, bueno, que los primeros 3 años de vida del niño eran fundamentales para el desarrollo neurocognitivo. Es algo que la academia lo sabemos desde hace décadas. Entonces, estamos sobrediagnosticando, pero mira, y nos quedamos en eso. Bien, hoy se me da por cerrar este bloque mandando un fuerte abrazo a todas esas familias donde, bueno, con amor siempre y con códigos culturales variados, que a veces son productos justamente de generaciones pasadas, han perdido hijos y los están sufriendo de un lado y del otro. Pausa. Muchas gracias a usted por habernos acompañado, Por favor. Gustavo. Hay que conocer la línea de aires acondicionados.